Hoy vamos a aprender de José. Yo siempre que leo la Biblia, tengo muchos libros que me gustan, pero no puedo ocultar que mi favorito es José. Digo, Génesis. Y mi personaje favorito, la historia que más me gusta leer de Génesis es precisamente la historia de José, y es la que quiero que estudiemos hoy. Para poder entender la historia de José, tengo que devolverme un poquito para explicarles un poco de sus descendientes, y ya ahorita entramos a la historia de José. Pero hago un resumen muy rápido. Recuerden que Dios llamó a un hombre que se llamaba Abraham, ¿verdad? Dios lo llamó. Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac, fue el hijo de la promesa. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Dice la Biblia que Esaú nació primero y que Jacob nació agarrado del talón de Esaú, porque Jacob desde que nació siempre quiso la bendición de la primogenitura y toda su vida luchó con tal de tener esa bendición. Y entonces dice la Biblia que un día se puso de acuerdo con su mamá y engañaron a Isaac, su padre, que ya era muy viejo, y entonces Isaac le dio la bendición de la primogenitura a Jacob. Y entonces cuando Esaú se dio cuenta de que eso pasó, se enojó tanto que dice la Biblia que Jacob huyó de su casa. Y entonces se fue a un lugar muy lejano donde un familiar de su mamá que se llamaba Labán. Cuando llegó ahí a la casa de Labán, Labán dice la Biblia que tenía una hija que se llamaba Raquel. Y cuando Jacob la vio, se enamoró perdidamente de Raquel. Vean que en la Biblia hay amor a primera vista, por si alguno tenía dudas. Y entonces dice que Jacob, que le gustó tanto Raquel, que le dijo a Labán: es más, vea que yo quiero tanto a su hija que yo trabajo 7 años por ella, le dijo. 7 años. Si usted cree que ha pulseado a una mujer, no ha leído la historia de Jacob. 7 años, imagínense. Y entonces dice la Biblia que pasaron los 7 años, y entonces en la noche de bodas la mujer se ponía un velo y entraba donde el esposo. Y entonces ella se puso un velo, estuvo con Jacob, pero cuando Jacob se levanta en la mañana resulta que no era Raquel, era la hermana de Raquel que se llamaba Lea. Y entonces Jacob le reclama al suegro y le dice: ¿pero qué pasó aquí? Y entonces el suegro le dice: ay, es que olvidé decirte un pequeño detalle, y es que la menor no se puede casar primero que la mayor. Perdona, ¿verdad? 7 años después, imagínense. Y entonces y le dice: pero si la querés tanto, y trabaja otros 7 años por ella. 14 años Jacob trabajando por la mujer que quería, imagínense, ¿verdad? Ahora, resulta que ya pasa el tiempo y Jacob tuvo hijos, no solamente con Lea, con la primera que tuvo, sino que también tuvo hijos con las esclavas, pero realmente la mujer que él quería era Raquel. Pero resulta que Raquel era estéril y no podía tener hijos. Y entonces imagínense, Jacob tuvo 10 hijos con las otras mujeres que tuvo, pero él siempre quiso y quería tener un hijo con Raquel. Y entonces vamos a ir al Génesis, libro de Génesis, capítulo 30, y vamos a leer del 22 al 24. Génesis 30, del 22 al 24. Y dice así: pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces exclamó: Dios ha borrado mi desgracia. Por eso lo llamó José y dijo: quiera el Señor darme otro hijo. Entonces, al final, después de muchísimo tiempo, cuando ya Jacob era muy viejo, finalmente tuvo un hijo con la mujer de su vida, que era Raquel, y ese hijo era José. El asunto fue ya Jacob tenía 10 hijos con las otras mujeres, pero él nunca ocultó su favoritismo hacia José, no lo ocultó para nada, al punto que dice la Biblia que le mandó a hacer una túnica. En Reina Valera dice que le hizo una túnica de colores, en otras versiones dice que le hizo una túnica de mangas largas. Una túnica de manga larga era la ropa que usaban los reyes en esa época. Entonces eso hizo que los hermanos de José empezaran a tenerle envidia a él, porque decían: este es el reycito de la casa, muy bonito, ¿verdad? Y aparte que dice la Biblia que José siempre andaba acusando a sus hermanos cuando hacían algo malo. Y para rematar, dice la Biblia que José empezó a tener sueños donde él era el rey
Y todos los hermanos, inclusive su papá y su mamá, tenían que hacerle reverencia a él. Y entonces lo empezaron a odiar muchísimo. Decían, ¿y este qué se cree? ¿Usted cree que nosotros vamos a rendirnos y darle reverencia a usted? Y entonces eso creaba muchísima envidia y muchísimo odio de los hermanos hacia José. Entonces, resulta que un día los hermanos se fueron a buscar pastos para el ganado y como José era el mimado de la casa, se quedó en la casa. A los hermanos trabajando bajo el sol y Josecito en la casa. Muy bonito, ¿verdad? Y entonces resulta que los hermanos se van y el papá se empieza a preocupar porque no vuelven. Y entonces Jacob le dice a José, José, mi chiquito lindo, precioso, ¿verdad? Usted es el reycito de la casa. Vaya a ver qué están haciendo esos malportados de sus hermanos. Y entonces José le dice, sí, papi. Y entonces José se va y se va a buscar a sus hermanos al lugar donde estaban. Pero resulta que pasa esto cuando los hermanos ven venir a José. Y vamos a ir al libro de Génesis 37 y vamos a leer del 18 al 20. Dice así: como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. ¿Quiénes de aquí han tenido hermanos o hermanas? Que levanten la mano. Así. Yo también tuve una hermana, ¿verdad? Una hermana menor. Es decir, todos en algún momento nos peleamos con los hermanos, ¿no? Yo más de una vez le jalé el pelo a mi hermana, tengo que confesarle. A veces me sacaba de quicio, ¿verdad? Pero uno no pasa de eso, que un jalón de pelo, que un cosco, que una broma, ¿verdad? Pero vean el nivel al que le llegaron los hermanos de José, que en vez de decir escondámosle la túnica o algo así, dicen matémoslo, matémoslo. Eso sí es llegar a otro nivel, matémoslo. Vean el nivel de envidia y de odio que le tenían los hermanos a José, que lo querían matar. Y entonces estaban planeando matarlo y entonces lo agarraron, le quitaron la túnica, lo metieron a un pozo y estaban planeando matarlo. Entonces llega Rubén, que era el hermano mayor, y entonces cuando vio que el asunto se puso tan violento, dijo, dejémoslo ahí, ¿verdad? Que ahí se muera. Pero lo que Rubén quería era, cuando ya todos se durmieran, ir a rescatarlo. Entonces Rubén se va, y cuando Rubén se va, resulta que viene, dice la Biblia, una caravana de ismaelitas, y entonces Judá, que era uno de los hermanos, dice, ¿y por qué no lo vendemos? Y así nos deshacemos de él y nos ganamos una platita. Oiga, qué mente. Y entonces dice que lo venden como esclavo. Y entonces cuando Rubén vuelve a buscar a José, dice, ¿pero dónde está José? ¿Qué pasó? Dicen, ya, y lo vendimos. Lo vendieron como esclavo para que se lo llevaran a Egipto. Entonces vean, y lo peor es que llegan, le quitaron la túnica, le arrancan un pedazo, la llenan de sangre de un animal y le dicen al papá, papi, vea lo que pasó. Un animal se comió a Josecito. Qué torta, qué desgracia, ¿verdad? Pero eran unos mentirosos hipócritas, lo habían vendido, ¿verdad? Y entonces el papá se puso muy triste y ellos muy felices porque se deshicieron del hermano al que tanto odiaban. Entonces vean el asunto. José era el niño mimado de la casa, era el favorito de su papá, tenía sueños de grandeza y de pronto su vida da un giro inesperado. De tener un sueño de ser un gran gobernante, de pronto está en un lugar lejano, traicionado por sus hermanos como un esclavo. Qué giro tan inesperado de esta historia. Ahora, a partir de este momento es que empiezan a pasar una serie de cosas que son las que yo quiero que aprendamos usted y yo acerca de José. Y la primera la tenemos en Génesis 39 y vamos a leer del 1 al 4. Dice, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José
y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Vamos a ver, alguna vez cuando usted estaba en el colegio, si está en el colegio, llegó una materia que usted dice, ¿qué materia más horrible esta? ¿Le pasó así? ¿O le pasa? O que usted está en la universidad, hay cursos que uno ama en la universidad y otros que usted dice, ¿cuándo va a terminar este semestre? ¿Cuándo va a terminar este cuatrimestre? Igual pasa en el trabajo. A veces usted hace cosas que le gustan y a veces lo ponen a hacer cosas que usted dice, odio hacer esto. Sucede. No siempre vamos a hacer lo que nos gusta. Y no siempre, aunque hagamos lo que nos gusta, no siempre las circunstancias van a ser positivas o buenas. Van a haber momentos difíciles en nuestra vida. Entonces vean todo lo que le pasó a José, todas las circunstancias negativas, lo traicionaron, lo vendieron como esclavo, estaba haciendo cosas de esclavo, pero aún así él las hacía con fidelidad y con excelencia, no quejándose de lo que le había pasado, sino que él las hacía bien, las hacía con excelencia. No importa lo que nosotros hagamos, y eso es muy importante también en el ministerio, porque hay gente que viene al ministerio y quiere empezar así ya de la cima, pero no quiere hacer las cosas básicas, no quiere empezar desde abajo, y nosotros tenemos que aprender que tenemos que empezar desde abajo, y muchas veces no vamos a hacer las cosas que nos gustan. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar con jóvenes, yo no sabía qué hacer y lo primero que me pusieron a hacer fue acomodar sillas, y eso era lo primero que yo hacía. Pero hoy entiendo que eso era importante porque eso me ayudó a aprender a ser fiel, a formar mi carácter y a ser responsable. Entonces, nunca menosprecies nada de lo que hagas. Todo en el reino de Dios cuenta y es importante. Y por eso todo lo tenemos que hacer con fidelidad y con excelencia, no importa lo que sea. Por eso Jesús dijo, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No pretendas que Dios te ponga sobre mucho si no eres fiel primero en lo poco. Tienes que aprender a ser fiel en lo poco, no importa lo que hagas, no importa las circunstancias. Por eso el ministerio es tan importante para que maduremos y crezcamos. Porque a veces usted y yo venimos a servir y no siempre vamos a tener ganas. No siempre las cosas van a estar bien en nuestra vida. Pero a pesar de eso tenemos que aprender a ser responsables y comprometidos con lo que hacemos para Dios. Así que no importa lo que estés haciendo en este momento, aunque te parezca pequeño, hazlo bien, hazlo con excelencia, con buena actitud, porque si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner sobre mucho. Dios le dio un sueño de grandeza a José, de gobernante, pero ¿cómo empezó? Como esclavo. ¿Y cómo hizo las cosas? Bien y con excelencia, al punto que fue promovido. No esperes ser promovido si eres mediocre y haces las cosas a medias o de mala gana. De José aprendemos que aun cuando nos pasen cosas malas, negativas o que no entendamos, y que aun cuando estemos haciendo cosas que no nos gustan o que nos parecen poco, tenemos que hacer las cosas con fidelidad y con excelencia. Amén. Muy bien. Entonces resulta que le dieron tanta confianza a José en el lugar donde estaba que le dejaron todo a cargo de toda la casa de Potifar, al punto que a veces él quedaba solamente con la esposa de Potifar. Y dice que un día pasó lo siguiente, y vamos a leer Génesis 39 del 6 al 7. Dice: por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Ese es el problema de ser guapo, ¿verdad? Yo comprendo a José un poco, ¿verdad? Ese es el problema de ser guapo. Entonces el hombre, imagínense, hacía las cosas bien y aparte y era guapo, ¿verdad? Y entonces la esposa de Potifar dice, me gusta esa traducción, dice, le empezó a echar el ojo, ¿verdad? Me gusta ese carajillo, ¿verdad? Y entonces le empezó a insistir e insistir y cada día le insistía que se acostara con él. Pero dice la Biblia que José se mantuvo firme. Y me gusta la frase que una vez que la esposa de Potifar le propuso que se acostara, me gusta muchísimo la frase que usó José.
Él dijo: ¿cómo haría yo esta maldad y pecaría yo contra Dios? ¿Cómo haría yo esta maldad y pecaría yo contra Dios? Vean que a pesar de todas las cosas que le habían pasado a José, él seguía amando a Dios con todo su corazón, al punto que la sola idea de fallarle a Dios le causaba dolor. Solo la idea de fallarle a Dios le causaba dolor. Definitivamente necesitamos más jóvenes como José, jóvenes que amen a Dios por sobre todas las cosas y la sola idea de fallarle le cause dolor. ¿Cuánto necesitamos amar a Dios? Cuanto más lo amamos, más nos duele fallarle, más difícil nos es fallarle. Necesitamos amar a Dios, no solo de palabras, sino con hechos y con nuestra conducta. Pero también sucedió otra cosa. Dice la Biblia que en uno de esos intentos de la mujer de Potifar por acostarse con José, un día lo agarró del manto y José salió corriendo de la casa, al punto que la mujer se quedó con el manto y después lo acusó de que más bien era él el que se quería acostar con ella, ¿verdad? Pero vean lo que hizo José: salió corriendo. Y aquí quiero aprovechar para decir algo. Si aquí hay parejas de novios, la primera regla que deberían tener es nunca estar solos en un lugar. Nunca estar solos en un lugar. Y si por alguna razón llegan a estarlo, salgan corriendo. Salgan corriendo. Eso es lo más sabio y lo más valiente que pueden hacer. No se la jueguen, no jueguen de vivos. Lo más valiente y lo más sabio que pueden hacer es salir corriendo, como lo hizo José. Muy bien. Amén. Solo yo dije amén, ¿verdad? Bueno, Bueno. La cuestión es de que José, como lo acusaron injustamente, fue a parar a la cárcel por eso. La mujer dijo: es que este hebreo, ¿verdad?, quería acostarse conmigo. Y Potifar le creyó a la esposa y mandaron a José a la cárcel. Por si ya le habían pasado cosas malas, ahora imagínense, ahora estaba en la cárcel injustamente. Pero vean lo increíble, lo que les decía al principio, que aún estando en la cárcel hacía las cosas tan bien que lo nombraron jefe de la cárcel. Imagínense, dijeron: usted hace las cosas tan bien, con tanta fidelidad, con tantas ganas, que lo vamos a nombrar jefe aquí de la cárcel. Imagínense. Y entonces resulta que aquí pasa algo extraordinario, y es que la cárcel se iba a convertir en el medio que Dios iba a usar para que los sueños de José se hicieran realidad. Vean qué tremendo, porque dice la Biblia que en la cárcel José conoce a dos funcionarios del rey, del faraón. Uno era el panadero y el otro era el copero, ¿verdad? Yo necesité mucha revelación de Dios para saber que el copero no era el que vendía copos. Mucha revelación de Dios. Yo sé que ustedes no, lo supe mucho después. Pero el copero era el que probaba la copa del rey para ver si no tenía veneno o algo así. Entonces él lo probaba, ¿verdad? Decía: no tiene veneno, rey, usted se la puede tomar. Imagínense cuando tenía veneno, ¿eh? Qué trabajito. Pero bueno, la cuestión es que el copero y el panadero estaban en la cárcel y ambos tuvieron un sueño. Entonces estaban muy tristes porque no sabían, no entendían el sueño. Y entonces José les dijo: ¿pero qué les pasa, muchachos? Y entonces ellos le cuentan el sueño y José le pide revelación a Dios para poder interpretárselos, y se los interpreta. Y les dice, al copero le dice: en 3 días usted va a salir libre. Y al panadero le dice: en 3 días usted va a salir libre, pero lo van a matar. Imagínense, ¿verdad? Y entonces le dicen: bueno, ok. Y sucedió así realmente. Dice que salió el panadero, salió libre de la cárcel y la ahorcaron. Y el copero salió libre y fue restituido en su cargo. Y otra vez estaba como copero del rey. Pero la Biblia dice algo muy curioso. Vamos a leer Génesis 40, del 20 al 23. Dice: en efecto, 3 días después el faraón celebró su cumpleaños y ofreció una gran fiesta para todos sus funcionarios. En presencia de estos, mandó sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos lo restituyó en su cargo para que una vez más pusiera la copa en manos del faraón.
Pero tal como lo había predicho José, el jefe de los panaderos mandó que lo ahorcaran. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Se olvidó de él por completo. ¿Sabe cuántos años se olvidó de él? 2 años. 2 años. ¿Alguna vez usted se ha sentido que alguien que usted amaba o que usted estimaba se olvidó de usted? ¿Se ha sentido alguna vez así? ¿Solo yo? Bueno, como que solo yo hoy, ¿verdad? Y entonces, pero también, ¿cuántos se han sentido alguna vez que Dios se ha olvidado de ustedes? Que usted dice: Dios, ¿por qué te olvidas de mí? Dios, ¿por qué te olvidas de los sueños que me diste? Dios, ¿por qué te olvidas de las promesas, de los sueños que alguna vez pusiste en mi corazón? Todos nos hemos sentido así en algún momento. Yo me he sentido así. Hay cosas que yo aún sigo esperando de Dios, de ver en mi vida. Pero lo que yo aprendo de José, porque dice la Biblia que pasaron los 2 años y entonces un día el faraón tuvo un sueño, nadie se lo podía explicar, hasta que llegó el jefe de los coperos y le dijo: uy, sí es cierto, yo en la cárcel conocí hace como 2 años, conocí en la cárcel a un joven hebreo que sabía interpretar sueños. Y entonces sacaron a José de la cárcel, lo llevaron ante el faraón, José le interpretó el sueño y José le dice: yo te recomiendo, faraón, que pongas a alguien a gobernar y administrar, porque el sueño era de que iban a haber 7 años de abundancia, que está representado por 7 vacas gordas, y 7 años de escasez, que eran representadas por 7 vacas flacas. Y entonces José le dice: tienes que administrar bien la abundancia de los 7 años de vacas gordas para que después tengan con qué tener alimento. Le dijo: te recomiendo que nombres a alguien bueno para administrar. Y adivinen a quién nombró el faraón. Nombró a José como el gobernador de Egipto. Le dijo: nadie va a haber más importante excepto yo que tú en este país. José se convirtió, pasó de la cárcel, del olvido, a ser el gobernador de Egipto. Yo te quiero decir algo hoy. Tal vez tú te sientes así. Tal vez te sientes como en una cárcel, olvidado. Sientes que ya Dios no va a cumplir tus sueños, tus metas. Pero hoy es un buen día para recordarte que Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de los sueños que puso en tu corazón. Dios no se ha olvidado de las promesas que te ha dado. Él nunca se va a olvidar de ti. Así como Dios se acordó de José, Dios se acordará de ti, porque el mismo Dios de José es nuestro Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. En Él no hay sombra de variación. Aunque sientas que se olvidó de ti, Él siempre ha estado a tu lado y siempre lo estará. Y las cosas que te ha prometido, Él las va a cumplir en tu vida y las vas a ver. No pienses que Dios se ha olvidado de ti. Él siempre te va a recordar. Él nunca te dejará y nunca te desamparará. Amén. Dios nunca se va a olvidar de ti. Al final, José terminó siendo el gobernador. Dice la Biblia que cuando pasaron ya los 7 años de abundancia, vino, tal como José lo había predicho, los 7 años de escasez. Y el único lugar donde había alimento, por la revelación que había venido por medio de José, era Egipto. Solo ahí había alimento. Y entonces había hambre en todas partes, incluyendo el lugar donde vivían Jacob y sus hermanos. Así que Jacob mandó a sus hijos a Egipto para que pidieran alimento. Y adivinen ante quién tuvieron que pedir audiencia. Ante José, que ahora era el gobernador. Y ahí se estaba cumpliendo el sueño que tuvo José al principio. Lo increíble es de que ellos no lo reconocían, pero José sí reconoció a sus hermanos. Hizo que trajeran a su hermano menor, porque no lo traían primero a Benjamín, ¿verdad? Y entonces ahí José pudo haber hecho muchas cosas. José perfectamente pudo haber dicho: me llegó la oportunidad de vengarme, ¿verdad? Pudo haber pensado muchísimas cosas, pero José lo que hizo fue perdonar a sus hermanos. Y lo más increíble es lo que José le dice a sus hermanos. Y vamos a la Biblia, a Génesis
45, del 3 al 8. Dice: yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vean qué impresionante todo lo que le pasó a José. Lo traicionaron, lo vendieron, fue a la cárcel injustamente, pero aún así él entendió que todas esas circunstancias que parecían negativas, que parecían incomprensibles, que parecían dolorosas, eran parte del plan de Dios para cumplir su propósito en su vida. Wow. Tal vez en este momento usted está pensando: ¿por qué he pasado tanto dolor? ¿Por qué he pasado estas cosas que no comprendo, que son tan injustas, que son tan dolorosas y difíciles? Si usted, como José, es fiel a Dios, sigue confiando en Él y lo sigue amando, aún esas cosas que a usted le parecen incomprensibles, usted va a ver cómo Dios las usa para su gloria y para cumplir el propósito de Dios en su vida. Aunque tal vez no las entiende ahorita, pero si sigues confiando en Dios, verás cómo Dios cambia todo eso para bien, porque está escrito que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Si amas a Dios, aún todas esas cosas que no entiendes, que han sido dolorosas para ti, Dios las va a usar para tu beneficio y para cumplir el propósito en tu vida. Así que tal vez tú dices: Señor, es que no entiendo tanto dolor, todo lo que he pasado. Algún día lo comprenderás y le darás gloria a Dios por eso. Amén. Cuando José estaba en Egipto y Dios ya lo bendijo, José tuvo 2 hijos. Uno se llamaba Manasés y el otro se llamaba Efraín. Manasés significa olvido y Efraín significa fruto. Y la razón por la que José le puso esos nombres a sus hijos es porque él decía: aunque me sentí olvidado, aunque sufrí mucho, ahora estoy viendo el fruto de mi sufrimiento. Aunque me sentí olvidado, ahora estoy viendo el fruto de mi sufrimiento. Tal vez hoy, como José se sintió en algún momento, te sientes olvidado, te sientes traicionado porque alguien muy amado te falló, te traicionó. Sientes que las cosas que te han pasado son injustas, que son incomprensibles. Pero yo te quiero decir que Dios no se ha olvidado de ti, que los sueños que Dios puso en tu corazón, Él los va a cumplir. Él no se ha olvidado de ellos. Que las promesas que Dios te ha dado, Él las va a cumplir. Que si te han traicionado, Él te va a restaurar. Él va a hacer justicia por ti. Él no se ha olvidado de ti. Hoy es un buen día para que dejes de poner los ojos en las circunstancias, en lo negativo, y pongas los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de tu fe. Hoy es un buen día para que vuelvas a creer en Dios, para que pongas tu esperanza en Él y le creas de que Él va a cumplir todo aquello que ha puesto en tu corazón.